En primer lugar, saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor titular de esta amada Iglesia Central y pastor general de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional, a quien deseamos que el Señor lo bendiga. Él se encuentra en este momento cumpliendo quehaceres ministeriales en el Presbiterio Metropolitano México Hidalgo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca y que guarde siempre su salida y su entrada. Por otro lado, amados hermanos, a nombre del Presbiterio Colima, Michoacán, y en el nombre del Señor, les agradecemos con todo nuestro corazón la ayuda que a través de nuestro hermano Aarón Cortés nos hicieron llegar para apoyar a nuestros hermanos que viven en la zona del Galaje, allá en el municipio de Islahuacán, en Colima, y que con motivo de los sismos del 19 de septiembre, 5 o 6 de ellos completamente sus casas se vinieron abajo, y la ayuda y aportación que recibimos fue de gran bendición para nuestros hermanos, no solo en despensa, sino en tiendas de campaña para que ellos pudieran pasar las noches, y la ayuda de ropa también que nos hicieron llegar. Hermanos, en el nombre del Señor, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les recompense. Asimismo, pedirles, antes de hacer la lectura de la palabra del Señor para la consideración en esta mañana, me ayuden a orar. Justo un minuto antes de pasar aquí, recibí una llamada de Colima. Nuestro hermano Javier Jiménez Enciso, secretario del Presbiterio Colima y Michoacán, acaba de partir a las mansiones celestes. Hace aproximadamente 10 días tuvo un derrame cerebral, recibió una cirugía. Antes de llegar a la Ciudad de México, pasamos a saludarlo, a estar con él, con su esposa, en el hospital allí en Guadalajara, y él está pasando lista de presentes en la palabra del Señor. Antes de leer el texto de Éxodo 34:2, le pido, por favor, me ayuden a hacer esta oración para que el Señor fortalezca a la familia y Dios siga siendo en todo y por todo glorificado. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias porque hoy podemos decir, como aquel tu siervo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La esperanza eterna que había en el corazón de tu siervo, nuestro hermano Javier Jiménez Enciso, desde el día en que él se rindió a ti, y durante todos sus años de servicio ministerial y pastoral, esa esperanza es cumplida, porque hoy tu siervo pasa lista de presentes delante de ti en las mansiones celestes. Él ha escuchado de tus labios: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bendice a su esposa, a sus nietos, y fortalece a la familia, y sigues tú sosteniendo al Presbiterio Colima y Michoacán. En tus manos estamos, Señor. A ti sea dada la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Así como está de pie, lea conmigo, por favor, del 34 de Éxodo, el versículo número 2. Éxodo 34, 2. Así dice la palabra de Dios: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Una vez más, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí
y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Tomen asiento. Nuestro tema, la cima del monte. Los capítulos 24 y 34 de Éxodo narran el llamado de Dios a Moisés para que suba al monte Sinaí, así como las experiencias que resultan de atender y obedecer la voz de Dios. Considerando que ambos capítulos, 24 y 34, presentan las dos ocasiones en que Moisés subió al monte Sinaí o monte Horeb o monte de Dios, y 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Quiero reflexionar con ustedes acerca de por lo menos 5 beneficios, resultados o bendiciones que trae consigo no solo el escuchar, sino el atender la voz de Dios. Prepárate y sube al monte Sinaí y preséntate ante mí a la cumbre del monte. En primer lugar, atender la voz de Dios nos permite encontrarle. Capítulo 24, versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Sube al monte, dice el Señor, y preséntate ante mí. Dios le ordenó a Moisés que subiera a la cima, porque allí él estaría con él. Dios nos manda ahora a nosotros que le busquemos, porque a través de su siervo el profeta Amós, el Señor dice: buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pléyades, el Orión. Buscad a aquel que convierte las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Su nombre, Jehová. Y cuando nosotros, al igual que Moisés, buscamos a Dios, Dios es hallado de nosotros. Y no hay, sin duda, experiencia más sublime que estar en la misma presencia de Dios y tener un encuentro personal con Él. Encontrarnos con Dios, con aquel que hizo los cielos y la tierra, con aquel que tomó forma humana y se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado, es la experiencia que debemos no solo buscar, sino anhelar continua y permanentemente, porque allí está nuestra vida, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Aunque un ejército acampe contra mí, dice el salmista, no temerá mi corazón. Estar en la presencia del Señor
encontrar a Dios en esa búsqueda incesante que usted y yo hagamos de Dios es sinónimo de seguridad, de fortaleza, de poder, de victoria. Por ello, al igual que Moisés, nosotros también debemos subir al monte y estar en la presencia de Dios. Esto requiere obediencia. Por eso en el capítulo 24, versículo 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. 34:4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las tablas de piedra. Obediencia en fe para encontrarnos con Dios. Y dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. En segundo lugar, subir a la cima del monte. Allí podemos contemplar la gloria de Dios. 24, versículos 16 y 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Aleluya. 34, 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando nosotros obedecemos al Señor y subimos a la cumbre del monte y allí nos encontramos con Dios, hermanos, contemplamos su gloria. Y más cuando en esa íntima comunión con Dios a través de la oración, nosotros hacemos nuestra la expresión del siervo de Jehová, quien dijo al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Y en respuesta a la oración y a la petición en fe que le hizo
Moisés a Dios, Dios le manifestó su gloria y por ello, al contemplar la gloria de Dios, Moisés se humilló hasta el polvo, quebrantó su espíritu y adoró a Dios. Cuando nosotros estamos en ese punto culminante de la oración, en la misma presencia del Eterno, verdaderamente por el Espíritu nuestro espíritu se siente quebrantado y humillados a los pies del Todopoderoso, también le adoramos. Sentimos su presencia, sentimos sus caricias, nos sentimos envueltos en la nube de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, y somos testigos de su gloria en medio de nosotros. En aquel entonces, Dios fue muy claro y dijo a Moisés: sube solamente tú. Ninguno de los ancianos subirá al monte, solamente tú. Y yo hablaré contigo. Hermanos, en esta gracia, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no es exclusivo del pastor el acercarse a Dios y entrar a ese diálogo personal con Él. Ahora es de todos los que hemos sido rociados, lavados y limpiados con la sangre preciosa del Cordero, los que podemos acercarnos hasta su misma presencia en los cielos y allí también ser testigos de su gloria. Por eso el escritor de la epístola a los Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena lumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hace un momento leíamos en Jeremías 29:12: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahora nuevamente, por el escritor de la epístola a los Hebreos, el Señor nos habla para decirnos que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos de corazón, con corazón sincero y sobre todo en plena certidumbre de fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, subamos a la cima del monte y contemplemos la gloria de Dios. En tercer lugar, subir a la cima del monte, de acuerdo a tanto el capítulo 24 y 34 de Éxodo, nos permite escuchar su voz. 24:16: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Llamó a Moisés de en medio de la nube. Luego entonces Moisés escuchó la voz de Dios. Esa misma voz que estando en el mismo monte Sinaí, monte Horeb, Dios le habló en medio de aquella zarza ardiente: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Esa misma voz, que es la voz de Dios, es la que ahora llama
a Moisés después de que éste estuvo 6 días en la cumbre del monte contemplando a Dios y envuelto en su presencia. Ahora él escucha la voz de Dios. Capítulo 33, versículo 9. Y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Aleluya. Hermano, Dios ahora nos habla por medio de su palabra. Ejercitemos entonces nuestros sentidos espirituales para que usted y yo podamos discernir la voz de Dios. Podamos escuchar lo que Él nos habla, lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, nos manda. Porque así como Moisés escuchó la voz de Dios, usted y yo podemos también hoy escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla hoy al hombre. Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Por eso cuando estuvo en el monte Horeb y Dios habló a Moisés en medio de la zarza, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres. Él es el mismo que está hoy con nosotros. El mismo que estuvo en la cumbre del monte Sinaí es el mismo que está hoy en su santo templo. Por tanto, dispongamos nuestro corazón y sensibles al mover de su Espíritu Santo, siempre que vengamos a la casa de Dios, podamos decirle: Señor, habla, que tu siervo oye. Habla, que tu sierva oye. Habla, que tu iglesia oye. Y Dios está continua y permanente hablando al corazón del hombre. Por tanto, no seamos insensibles ni reacios a la voz de Dios, sino ungidos por el mismo Espíritu, nuestros sentidos espirituales. Escuchemos la voz de Dios. Esa voz de Dios no solo es a través de la oración, es a través de su palabra, es a través de las circunstancias, a veces incluso es a través de la adversidad, pero Dios continuamente nos está hablando. Pero para que nosotros podamos escuchar su voz, necesitamos, hermanos amados, esforzarnos para buscarle. Yo me pregunto, ¿qué acaso Dios no le pudo haber hablado a Moisés en el valle? ¿Para qué le dice que vaya 2280 metros arriba, a la cima, a la cumbre del monte? ¿No le pudo haber hablado estando Moisés abajo? Sí, pero Dios quería ver su obediencia. Dios quería ver su esfuerzo. Dios quería ver su actitud. Y es lo que Dios busca hoy en cada uno de nuestros corazones. Nuestra disposición a buscarle. Nuestro esfuerzo, como aquel Jacob: no te dejaré hasta que no me bendigas. Como el salmista: mi corazón y mi carne te anhelan. Dios quiere bendecir a nosotros. Dios puede bendecirle cuando usted está en la última banca, cuando está usted en la parte central del santuario, como Dios puede bendecirle a mis hermanos que están aquí hasta el frente. Pero muchas veces Dios quiere ver también nuestro esfuerzo, nuestra actitud de dejar nuestro lugar y de venir al altar y de allí hablar con Dios y Dios con nosotros. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces.
Dios quiere hijos esforzados, una iglesia esforzada que busque su rostro y que clame cada día a Él. Hermanos, a través de su voz, en cuarto lugar, Dios da instrucciones. En los capítulos 25 al 31, 34, del 11 al 26, Dios da instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo, de la fuente de bronce, del altar de los holocaustos, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro, el incienso, el arca del testimonio, las vestiduras sacerdotales. Da instrucciones acerca de las ofrendas, acerca de las fiestas anuales, acerca de las tablas de la ley. Dios da instrucciones como hoy Él también nos da instrucciones hoy día a través de su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, este es el que me ama. Luego entonces, el buscar de su presencia, el anhelar oír su voz y recibir de Él su instrucción. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es porque nos comprometemos a hacer lo que Él nos mande hacer. Ir a donde Él nos mande ir y hablar lo que Él nos mande hablar. Y por eso el pueblo, capítulo 24, versículo 7, dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha mandado y obedeceremos. Y por ello mismo, Josué, en el capítulo 24, verso 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Necesitamos, por tanto, entonces, amados hermanos, un compromiso para escuchar la voz de Dios y seguir puntualmente sus instrucciones. Y finalmente, subir a la cima del monte y estar en la misma presencia de Dios. Esto, hermanos, nos transforma, nos renueva. Capítulo 34, versículos 29 y 30. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Después de que hubo estado en la presencia de Dios 40 días, no 40 minutos, 40 días y 40 noches. Después de que Moisés hubo hablado con Dios y Dios con Moisés, su rostro resplandecía. Quizá nuestro rostro física o literalmente no resplandezca como en el caso de aquel su siervo, pero aquellos que están en su derredor sabrán y sentirán cuando usted ha estado en la presencia de Dios. El Espíritu dará testimonio de que Dios ha hablado con usted y que usted ha escuchado la voz de Dios. Y para ser transformados en la presencia de Dios, necesitamos estar dispuestos a una entrega absoluta. Por ello, el apóstol San Pablo, cuando escribe a los romanos, claramente dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, subir a la montaña hoy, en estos últimos tiempos, es buscar a Dios mañana, tarde y noche. Subir a la montaña hoy es atender la voz de Dios que me dice:
búscame. Dice el Señor, seré hallado por los que me buscan. Subir a la montaña es sentir la necesidad de su presencia, de su comunión, de su fortaleza, de su paz, de su consuelo, de su instrucción, de su transformación, de ver su gloria. Subir a la montaña hoy es entrar en las tiendas del Altísimo y permanecer allí hasta que la nube descienda y usted y yo escuchemos la voz de Dios y seamos testigos de su gloria. Subir a la montaña hoy en estos últimos tiempos es decirle al Señor como Moisés: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Es decirle como Moisés: muéstrame tus caminos para que te conozca. Es decirle a Dios como Moisés: muéstranos tu gloria, tómanos por tu heredad. Y si esto hacemos, entonces Dios nos tomará por su heredad. Dios irá con nosotros, Dios nos mostrará sus caminos y Dios dejará ver su gloria en medio de nosotros. En esta mañana dice el Señor: sube a mí a la cumbre del monte. Si en esta mañana hay alguien que en su corazón por el Espíritu sienta venir aquí al altar, acérquese. Acérquese en el nombre del Señor. Si usted está dispuesto o dispuesta a obedecer a Dios, a buscarle en un acto de fe, a esforzarle hasta encontrar su comunión, a comprometerse con Él, a entregarse a Él, entonces, hermano, hermana, Dios será hallado de usted. Usted contemplará su gloria. Usted y yo escucharemos su voz. Y Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Y por su Espíritu y en el poder de su palabra viva, usted y yo seremos transformados. El Dios de Moisés está aquí y te llama. Prepárate. Le dijo el Señor a su siervo: prepárate y sube a la cumbre del monte. Póngase de pie. Levante su oración. Levante sus manos. Y escuche usted la voz de Dios. Sienta su presencia. Y alabe y adore al Dios de los cielos. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere mostrarnos su gloria. Él quiere dejarnos oír su voz. Él quiere mostrarnos el camino por donde debemos andar. Él quiere transformarnos. Él quiere renovarnos. Él quiere que seamos un pueblo escogido, especial y único sobre todos los pueblos de la tierra. Él quiere que usted y yo seamos santos en esta mañana. Padre, Dios de los cielos y de la tierra, estamos en tu misma presencia, en la cumbre, en la cima del monte, como lo estuvo aquel tu siervo Moisés. Allí escuchó tu voz, allí contempló tu gloria. Tú fuiste hallado de Él y Él recibió de tu mano lo que tenía que hacer. Que en esta mañana, al venir a tu presencia y al estar en tu santuario, podamos reconocer y entender, Señor, la necesidad que tenemos en estos últimos tiempos de buscar tu rostro, Señor, de fortalecer nuestro espíritu en esa íntima comunión contigo, que estemos
conscientes que vivimos tiempos difíciles, principio de dolores, y que solamente buscando tu rostro, en tu presencia, en tu comunión, podemos tener fortaleza, consuelo, paz, aliento, seguridad. Ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesús. Tú conoces nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras carencias, la inseguridad que sufrimos hoy día. Tú conoces, Señor, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la soledad, el desconsuelo que tal vez haya en muchos corazones. Porque nuestras luchas no son contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y por ello, Señor, hoy al estar en tu presencia, permítenos ver tu gloria y recibir de ti la respuesta a nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Aquí estamos, como aquel Moisés. Aquí estamos en tu presencia. Quitamos el calzado de nuestros pies y postrados te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y reconocemos que solo tú eres Dios y digno de ser exaltado y de ser glorificado. He aquí tu iglesia, he aquí tu pueblo, Señor. Bendito tu nombre para siempre, Cristo Jesús. Gracias, gracias te damos, eterno Dios. Gracias te damos. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Nuestro hermano Feliciano Hernández.